Hola amigos, nos encontramos en el Parque Temático Xcaret, una de las joyitas de la Riviera Maya. Nuestra misión el día de hoy es mostrarles cómo aprovechar al máximo un día en este parque. Y es que hay muchísimas actividades acuáticas, culturales, hay ruinas y claro, el famoso show nocturno México Espectacular. Que dicen que a todo el mundo le pone la piel chinita. Y que le saca la lagrimita hasta el macho mexicano más bigotón. Pues vamos a divertirnos. ¡Vámonos! Para adquirir los boletos básicamente hay tres opciones. Por internet, en la página oficial de Xcaret, con anticipación hay muy buenos descuentos. La segunda opción en taquilla. Acuérdense mexicanos que si presentamos identificación oficial hay 10% de descuento. O, como nosotros lo hicimos, con alguna agencia de viajes. Apenas vamos entrando y miren qué bonito nos recibieron estos flamingos. Pues bueno, como primera recomendación es llegar lo más temprano posible. Ya saben que estos parques son de estarse todo el día, así que ni modo, a madrugar para llegar tempranito. Y lo primero que hay que hacer al llegar es dejar las cosas en el locker. Nosotros solo traemos lo indispensable, así que nos vamos directamente a las actividades. Por cierto, la mayoría de la gente al llegar suele tomar este mapita impreso y la realidad es que no es necesario. Hay mapas por todo el parque y todo está muy bien señalizado. Luego estos mapas terminan siendo pura basura. Pues lo primero que vamos a hacer son las actividades del río. Es lo que primero se llena, entonces vamos a aprovechar para hacerlo de una vez. Miren, nos prestan estas maletotas en donde guardamos nuestras pertenencias y al final del recorrido nos las regresan. Súper prácticas. Hay tres ríos, pero nos comentan que básicamente son lo mismo, así que vamos a dejar a la suerte a ver a cuál vamos a entrar. Río Manatí, nos dicen que hoy está cerrado. Otra vez, nena. ¡Tatán! Río Azul, vámonos al Río Azul. ¡Chan, chan! La verdad quisimos evitar el Maya porque es el que más gente tiene. Vamos a ver qué tal está el azul. Pues a lo que venimos, ¡al agua, patos! Está muy rica. Deli, deli. ¡Vámonos! A nadarle, que creo que está un poco largo. Wow, está súper bonito. Realmente bonito. Wow, miren nada más. Impresionante, ¿no? Amigos, aprovechen mucho la primera parte. La verdad es que las vistas como con el cañón, con las paredes, está impresionante. Lo que siguen ya es más como túnel subterráneo. A darle. Como tip, hay cuerdas a los costados de las cuevas. Impúlsense para avanzar más rápido. El recorrido total son 600 metros, pero no se preocupen, si se cansan o cualquier cosa, cada ciertos metros hay salidas de emergencia. Pero nosotros vamos a terminar. Está súper bonito, ¿no? Y algo muy padre de este parque es que existen las famosas selfies. Uno con el brazalete que nos dieron en la entrada, escaneamos y automáticamente ya te toma una foto. ¿Nos tomamos una selfie? ¡Sí! ¡Selfie! Hay puntos como este en todo el parque. La verdad sí son caras las fotos, pero valen mucho la pena porque están colocadas estratégicamente para captar momentos muy padres. Y se pueden tomar las fotos que quieran por el mismo precio. Nadaremos, nadaremos, nadaremos. ¡Llegamos! Este letrero de Xcaret nos indica el final de los tres ríos. Amigos, pues también hicimos el río Maya. Miren, este es el Maya y se parece mucho. También tiene unos acantiladotes. Miren, miren. La verdad es que sí hubo unas partes que nos gustaron más, pero como es más famoso también hay mucho más gente. Pero la verdad es que los dos están muy padres y te diviertes muchísimo. Así que debido a los tiempos les recomendamos hacer solamente uno. Al cabo son muy parecidos.
¡Vamos! Miren, terminando el río, sana y salva. Gracias. Igualmente. Y miren, por todos lados están estas regaderas para cuando salgas del agua, que es una combinación de salada con dulce, pues enjuagarte. Miren, esta fue la entrada. Llegamos aquí a los ríos. Hicimos todo esto hasta acá. Ahorita vamos a hacer toda la playa. ¡Vámonos! Llegamos a la parte de la playa. Hay unas hamacas que se ven bien a gusto y las vistas se ven muy padre. Chéquense. Y pues para los que quieren meterse al mar, están estas caletitas que están súper bonitas. Vamos a echarnos un chapuzón. Llegamos hasta este lugar que se llama Dos Playas y como dato curioso, desde aquí se hace la famosa Travesía Maya, un evento que se hace cada año. Es una representación de mayas cruzando en canoa hasta la isla de Cozumel. Se tardan varias horas y todo para llegar con la diosa Ixchel, la diosa de la fertilidad. Mira, vénganse, vamos a ver la canoa. ¿Se imaginan cruzar en esto hasta Cozumel? Chéquense, ese es un número maya. ¿Está disfrutando la playa? ¡Sí! ¿Qué tal está el agua? Ah, está bien rica. Apenas para el calor. Miren nada más este lugar. Paz, Rubí. Pues llegamos a una caleta en donde se puede hacer snorkel y ver pececitos. Por cierto que aquí también hay chalecos, no tienen que estar cargando el del río, ¿eh? Vamos. Por cierto, el paquete Plus incluye ya todo el equipo. Pero por si acaso no compraron el paquete Plus, ustedes pueden traer su propio equipo y se ahorran una buena lana. Oigan, y además de snorkelear, es posible disfrutar de toda la costa. Hay un chorro de caletitas y están bien a gusto, están súper bonitas. Wow, está gigante, 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 gigante. Wow, es un dinosaurio. Lo que sí hay que rescatar es que hay bastante contenido educativo en el parque. Hoy aprendimos que los manglares filtran, oxigenan y dan hospedaje a bastante vida marina. Y hasta datos curiosos acerca de las tortugas. Miren nada más el tamaño real al que llegan las tortugas mexicanas. Esta que es la más grande es la laúd. La laúd. La laúd. Chéquense nada más el tamaño. Y de este lado tenemos a la tortuga caguama, justamente la de mi tamaño. Coincidencias de la vida. ¿Y qué creen? Ya huele a tortilla. Venimos al pueblo maya a la tortillería. Aquí se hace el taller de hacer tortillas a mano. Y les recomiendo mucho que prueben la salsita Siquilpac. Qué buena, ¿eh? Echamos salsita. Hacemos un taquito y... Ahí por si no desayunaron, se vienen a echar un taco de salsa. Obvio no podía faltar el dios del maíz en la tortillería.
En cuanto a vestimenta, la recomendación es que se vengan casi con lo que se van a meter a nadar, unos zapatos acuáticos, una toalla y un cambio para que estén más a gusto en el show de la noche. Entre menos cosas traigan, muchísimo mejor. Así las pueden cargar en una mochilita, así como nosotros, y se ahorran el tiempo de estar yendo y viniendo al locker. Y en cuanto a bloqueador, solo se permite ecológico. Si no tienen, no se preocupen, dejan el suyo en la entrada y les dan una bolsita de biodegradable. Y a la salida les regresan el suyo. Amigos, pues llegó una de mis horas favoritas del día, la comida. En todo Xcaret hay 7 restaurantes. Nosotros decidimos venir aquí al que se llama Manglar porque se especializa en pescados, carnes y mariscos. Fíjense nada más estas mojarritas. Pues Xcaret tiene fama de que sus buffets son muy ricos. La verdad es que sí, tiene bastante variedad y se ve muy bien. Y pues para aprovechar el buffet, yo por aquí me serví ceviche de pescado, ceviche de camarón, camarones para pelar y un caldito de camarón. Camarón por aquí, camarón por allá. Y miren, yo me serví una mojarrita frita, paella, salmón en salsa de cilantro, pulpito y arrachera. Ah, y claro, una ensaladita para cuidar la línea. Pues provechito. Y de postre va a ser uno de cada uno. Todo está chiquito, así que hay chance de probar todo. Oigan, pero el más bueno de todos fue la tarta de coco. Hasta nos tomamos una para llevar. Pero bueno, hora de seguir, que todavía nos quedan bastantes actividades por hacer. ¡Vámonos, a darle! Seguimos nuestro recorrido y llegamos al pueblo maya. Y algo muy padre de aquí de la aldea maya es que hay diferentes talleres artesanales. Hay talleres de chocolate, lana, chaquira, Coco y hasta elaboración de sombreros con bejuco. hay diferentes actividades durante todo el día. Estos talleres ya están incluidos en la entrada. Ya si les interesa alguno en específico, hay que preguntar en taquilla o checar los horarios de cada uno. Este es nuestro material. La abierta ya no nos sirve. ¿Cómo se llama, digo? Hippie japa. Wow, están súper flexibles, ¿eh? Wow. Seguimos nuestro recorrido y llegamos a la parte más alta del pueblo maya. Chéquense esta capillita. Si se quieren casar en Xcaret, hasta pueden rentarla, ¿eh? Chequen esta casa, amigos. Aquí es donde viven los dueños de Xcaret, que por cierto, orgullosamente mexicanos. Pues entramos al aviario. Amigos, esto está enorme y hay pájaros volando por todos lados. Y algo muy interesante es que son varios pisos y cada nivel representa un ecosistema diferente. Súper padre, impresionante. Fíjense nada más, amigos, nos topamos con esta cosa que se llama reflejo de voz. Yo hablo aquí cerca de esta argolla y Rubí hasta el otro lado del puente, allá por allá, escucha todo lo que digo, de verdad. Hola Rubí, hola Rubí. Hola, hola. ¿Escuchan, escuchan? Parecemos niños de aquí. Hola, hola. Les juro que escuché cada palabra que dijo José. Esto está muy loco, muy interesante. La parábola mágica. Chéquense, esto es un indicador de qué tan ave soy. No llegué a águila real, pero soy un sopilote. ¡Ah! Todo el canto de las aves y el sonido del agua, súper relajante. Pero bueno, continuamos a nuestro siguiente punto, el mariposario. Vamos a ver.
Oiga, no, la verdad es que saliendo del aviario y mariposario me moría de calor y justamente aquí en el pueblo maya pasa el río Maya, así que aproveché para refrescarme un poquito porque ya hacía falta, ya hacía falta. Wow, chéquense esta cascada de cera, es la entrada al cementerio. Llegamos al cementerio, básicamente es una representación de un panteón mexicano. Como pueden ver, está sumamente colorido. De hecho, nos recuerda mucho a Día de Muertos, que es una tradición de origen prehispánico. Como sabrán, nuestros antepasados no creían en la muerte como el final, sino el inicio de una nueva vida. Y algo característico de estas tumbas es que tienen letreros muy chuscos. Chéquense nada más. Acá yace Juan García, que con un fósforo un día fue a ver si gas había. Y había. Y es que México es el único país que se burla de la muerte. Miren ese como jaulas de canarios. Jacinto creía que era más veloz que los toros. Creyó mal. Ups, pobre Jacinto. Miren, está bien padre en forma de piñata. Dale, 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 no pierdas el pino, sigue adelante, es tu nuevo camino. Y al ladito del panteón está la Casa de los Murmullos. Es una tienda, pero tiene unos efectos visuales y sonoros muy interesantes. Amigos, otro efecto de sonido más. Rubí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Rubí? Te escucho todo lo que estás diciendo. No lo puedo creer. Hasta allá está Rubí. Wow. Ahora nos dirigimos a la parte baja del cementerio, las catacumbas. Nada, no se crean. Se llama la Capilla de los Suspiros. Vamos a ver si nos saca un suspiro. Wow, la verdad es que está muy padre, muy padre. Chequen esas alas, están bien fregonas. Miren esta pirámide. Así como estas hay varias en todo Xcaret. Y es que antes todo esto era un asentamiento maya. Estas son ruinas verdaderas, que se han conservado. Ya ven, hasta zona arqueológica es aquí. ¿Qué tal? Vamos camino al río Paraíso. Es un recorrido en un río por medio de una embarcación. El senderito está muy padre, Miren, esta es la flor de loto. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Muy relajante. Amigos, déjenme, les doy mi queja. Rubí me trae en friega, ya hasta me salieron callos, vean. Patrañas, el que me trae en friega es José. Chéquense mis ampollas también. Bienvenidos a las grutas del pueblo maya. Hola. Qué bonita vista, ¿no? Miren amigos, esa es una casita que le pusieron a un aluche. Y otro dato muy importante es que a partir de las 5 empiezan varios espectáculos por diferentes puntos del parque. Como lo es la danza maya.
Esperamos que el día de hoy todo lo que vean y todo lo que sientan lo guarden en sus corazones como un tesoro, porque estos mexicanos se lo muestran con ese mismo corazón en la mano. El espectáculo folclórico. Córranle, córranle, vámonos al siguiente. El ecuestre. ¡Viva México! Sí, señor. El botellófono y muchos más. Y aquí hay que darse prisa porque los shows están en diferentes lugares. Si le corren como nosotros, alcanzan a ver varios de ellos porque duran alrededor de 45 minutos. Amigos, y dense la vuelta por la hacienda yucateca. La verdad es que está muy bonito. Miren, así vivían los antiguos mexicanos. Por último, antes del show estelar, venimos a la torre escénica. Promete una vista panorámica desde las alturas. Vamos a ver qué tal. Oigan, y no se asusten si ven que toda la gente a las 6 de la tarde ya empieza a entrar al espectáculo. Todavía hay suficiente tiempo y sí hay lugar, ¿eh? Todavía aprovechen al máximo. ¡Vamos para arriba! La neta, estamos súper emocionados. Ya queremos que empiece. He aquí el fuego nuevo.
Ha llegado el tiempo de golpear las estrellas en el juego de la creación. Es una ceremonia en la que se pide a los dioses por la fertilidad de la tierra.
México. Amigos, para todos los que llegaron hasta esta parte del video, muchísimas gracias por todo el tiempo que nos dedicaron. Oigan, y en cuanto a Xcaret, la verdad es que es un parque que sí recomendamos muchísimo. Hay actividades de todo tipo para toda la familia. Y el espectáculo, ni se diga, la verdad es que sí estuvo increíble. Nos puso la piel chinita, nos emocionamos y hasta nos sacó una lagrimita por ahí. Estuvo muy padre. Es un imperdible dentro de la Riviera Maya. Y pues bueno, amigos, como última recomendación, chéquense dónde andamos. Y es que con el brazalete de cualquiera de los parques de Xcaret tienen 7 días para visitar la Torre Escénica de Cancún completamente gratis. Entonces, si andan por estos rumbos, pues aprovechen. Así que con esta increíble vista panorámica de Cancún nos despedimos. Nos vemos a la próxima. ¡Adiós! Besitos, abrazos, bye. Bienvenido a la Torre Escénica de Cancún, una de las estructuras más altas de la ciudad, ya que cuenta con 80 metros de altura. Esta estructura ve nacer los primeros rayos del sol en toda la República Mexicana, debido a que estamos ubicados en el extremo oriente del país, a más de 1.700 kilómetros de la Ciudad de México y a tan solo 850 kilómetros de Miami, Florida. Desde la altura de 80 metros disfrutarás una vista inigualable de este paraíso mexicano. Contempla el incomparable color turquesa del Mar Caribe que rodea increíbles lugares como Isla Mujeres, Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Riviera Maya y Tulum, que ofrecen una infinidad de atracciones para los gustos más variados.